países con nosotros, incluido el nuestro, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, España, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Y por supuesto, Ecuador, con nuestra querida Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, varias universidades manabitas y muchas universidades ecuatorianas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un foro muy especial, porque el anhelo de una universidad moderna y tecnológica se consolida también con los lazos de hermandad que podamos ir afianzando con otras instituciones de educación superior, que tienen la visión de una universidad integradora, futurista y humanizada, que han evolucionado con un solo propósito: el cambio para una verdadera transformación. El liderazgo es ejercido por personas que van poniendo su enfoque y su toque personal en cada situación que ejercen cuando dirigen un grupo de personas, una organización, en el caso particular de la experiencia de esta tarde, una universidad y hasta naciones. Tenemos modelos de liderazgo que se basan en creencias, principios, ideas, conceptos, tomando, por ejemplo, como referencia a Marchesi y Hernández, y aterrizando este perfil de liderazgo, tendríamos dos modelos principales. El modelo asertivo, liderazgo asertivo, que es cuando se demuestra afecto, control, sensibilidad hacia las necesidades de una institución y a su gente. Se plantea el liderazgo asertivo, normas claras, la estimulación de una independencia con responsabilidad y una comunicación abierta y bidireccional. Por otro lado, tenemos el liderazgo punitivo, que es el cual equivale a un estilo autoritario. Se piensan que dentro de las instituciones se tiene la obligación de obedecerles y hacer lo que se le manda cuando y cómo los jefes dicen, donde hay acciones hasta cierto punto violentas, de opresión y coacción. Con este panorama, necesitamos una evolución concreta del modelo de liderazgo en nuestras universidades ecuatorianas para visualizar la academia hoy y del futuro. La universidad que soñamos justamente debe tener coherencia con las acciones y decisiones que estamos asumiendo en nuestro rol académico el día de hoy. Y así, en este sentido general, pues podemos hablar que también hay líderes o lideresas carismáticas, tradicionales, legítimos. En su sentido más general, el carismático tiene la capacidad de generar entusiasmo, escogido como líder por su forma de darse y de entregarse a sus seguidores. El tradicional normalmente es quien ha heredado el poder por costumbre o por un cargo importante familiar, por ejemplo. El legítimo, el que se adquiere mediante el poder de procedimientos y autorizaciones por normas legales. Estos y otros temas pues abordaremos esta tarde con dos panelistas de lujo, dos lideresas de mucho renombre de universidades ecuatorianas, la doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, ella está desde Quito, y la doctora Gilda Alcíbar, rectora de la Ecotec, quien nos acompaña desde Guayaquil. Con ellas dos abordaremos este tema muy apasionante, modelos de liderazgo para la universidad que soñamos. Ellas nos explicarán desde su experiencia, desde su quehacer, cómo enfocan el liderazgo de la universidad de hoy con cara al futuro. Para empezar, yo voy a presentar a la doctora Florinela Muñoz, para quien se me ha hecho muy complicado, doctora, le digo de paso, resumir su hoja de vida. Ella es ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional, de la EPN, de la que ahora es rectora. Desarrolló su trabajo experimental en el Instituto Max Planck de Química de Radiaciones. Obtuvo su grado de PhD en Ciencias Naturales en el año 99 en la Ruhr-Universität Bochum, espero haberlo dicho bien, de Alemania, y desde el año 2000 es profesora titular a tiempo completo en la Escuela Politécnica Nacional, donde ha ejercido varios cargos, por ejemplo, jefa del Departamento de Ciencias Nucleares, palabras mayores, directora de investigación de la Escuela Politécnica Nacional
y miembro del Consejo Politécnico. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, autora, coautora de publicaciones, de libros, etcétera, en cuanto a producción científica. Habla 4 idiomas: español, inglés, alemán e italiano. Y en la actualidad creo que es una de las mujeres que ha roto paradigmas en el Ecuador, porque es la primera mujer y la primera profesional con título de PhD en asumir desde diciembre del 2018 el rectorado de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenida, doctora Muñoz. Queda usted con estos amigos que nos conectamos una vez por semana para escucharla sobre los modelos de liderazgo durante esta tarde. Gracias, Doris. Gracias, Gilda, también, que está aquí presente. Gracias a todos los que en esta tarde nos escuchan. Bueno, primero quiero extender un agradecimiento a Doris por invitarme a participar en este evento tan interesante y sobre todo abordando un tema que creo que es un tema que está siempre sobre la mesa, pero que no siempre lo abordamos. Y creo que pueden hablarse muchas cosas sobre este tema. Yo voy a hablar de algunas, espero que sirvan para que luego podamos conversar y complementar con lo que a su vez nos va a decir Gilda. Les voy a compartir una presentación. Perfecto, queda usted con la sala. Gracias, Doris. Bien, bien, yo pensaba que, bueno, vamos a hablar sobre los modelos de liderazgo para la universidad que soñamos. Y bueno, lo primero que a mí se me ocurría es, bueno, ¿cuál es la universidad que soñamos? Entonces, probablemente todos soñamos con una universidad que tenga una capacidad transformadora de la sociedad, con una universidad que tenga incidencias sobre la sociedad, una universidad que efectivamente forme profesionales que estén insertados en esta sociedad y que sean los mejores profesionales, o sea, esos sean los profesionales que sean los actores del cambio, y a su vez una universidad que esté proponiendo investigaciones que efectivamente sean las investigaciones pertinentes, de incidencia, y que a su vez esté muy conectada con las necesidades de la comunidad. Entonces, seguramente la universidad que soñamos es una universidad, pues con muchos, que tiene que cumplir muchos retos, ¿no? Y a esa universidad, pues le sumamos unos líderes. Y bueno, yo pensaba que las primeras cosas es ver si es que este liderazgo dentro de nuestro país efectivamente tiene que seguir un mismo modelo, tiene que ser el mismo para todas las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas. Y creo yo que la respuesta evidente es que no tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos con un país en el cual es un país diverso por su constitución, porque las personas que forman parte de este país son distintas. Nosotros sabemos que vivimos en un país con comunidades diferentes en cada zona. A su vez, geográficamente también es diferente. Los de la sierra somos diferentes a los de la costa. Quizá los serranos más cerrados, más parcos, pero quizá por eso también más responsables, más trabajadores. En la costa quizá pues más abiertos, más alegres, más dispersos. Entonces, todos estos factores están asociados también al ser mismo de la universidad. Compartimos realidades comunes, pero a su vez también formamos parte de un sistema heterogéneo que, por ejemplo, se revela en el hecho de que hay universidades públicas, hay universidades privadas. Parte de las universidades están en las ciudades grandes, partes están en las ciudades pequeñas. Y entonces, evidentemente, estos factores afectan al ser mismo y al quehacer de la universidad. Y estas universidades, estas instituciones de educación superior,
no son entes, podríamos decir, inertes, porque no son los edificios, sino que son las comunidades y por tanto son entes vivos que obviamente dependen de muchos factores y al estar constituidos por personas que toman decisiones, dependen de factores como sus entornos, ya lo he mencionado, su historia. Tenemos universidades que pues tienen muchos años y otras universidades, en cambio, que han sido fundadas recientemente. Entonces, también, obviamente, dependen de los recursos y el talento humano que las conforma y también de unos recursos físicos, su infraestructura, pues, sus equipamientos, sus laboratorios, y algunos, o sea, algunas universidades pues están constituidas por edificios históricos, otras recién han estado construyéndose, etcétera. Pero todas las universidades sin duda tienen un objetivo y ese objetivo es aportar al desarrollo de la sociedad. Eso decíamos que forma parte de la universidad que soñamos a través de la formación de individuos y la generación del conocimiento. ¿Para qué? Para apuntalar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Creo que esa es la finalidad de la universidad. Y en este proceso, los líderes a nivel de las autoridades de la universidad, pues en ese proceso de gestión que tienen que desarrollar, tienen que tener un enfoque que tiene que estar al servicio de la comunidad, que tiene que buscar el mejoramiento continuo y que tiene que estar dado dentro de las actividades sustantivas de la universidad, porque la universidad no es una oficina pública, la universidad no es un ente, podríamos decir, no sé si me están escuchando, si se está compartiendo. Sí, ya estamos escuchando, pero se detuvo Se perdió la ay, presentación. Sí, perdón, por eso es que veo que... discúlpenme, Sí. disculpen. Entonces, ahí sí me están compartiendo, ¿verdad? Ahí sí, doctor, ahí sí, ahí sí. Ya, perdón. Entonces, como les decía, ese aportar al desarrollo a través de la formación de los individuos nos lleva a un liderazgo ya se me trabó. Eso, a un liderazgo que tiene que enfocarse al servicio, al mejoramiento continuo y obviamente a las actividades sustantivas. ¿Cuáles son estas actividades sustantivas? Estas actividades sustantivas son la docencia, la investigación y la vinculación. Y obviamente algunas personas pueden tener visiones distintas del liderazgo. Walt Disney dice, el liderazgo significa que un grupo grande o pequeño está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia. Porque el liderazgo se ejerce no sobre unos objetos, se ejerce entre personas y esas personas tienen capacidad de decisión. Y esas personas son las que a su vez logran que la universidad vaya cambiando, porque la universidad no es un ente estático, es un ente que está continuamente en un proceso dinámico y en ese proceso dinámico van surgiendo cambios que son resultado de las actividades que desarrolla la comunidad y que el líder debe como orientarlas. Y básicamente ese liderazgo de la universidad busca el impulso del talento humano. El líder debe buscar generar confianza por medio de unas acciones que sean eficaces, que sean efectivas, pero que sean ejercidas con competencia y con integridad para que pueda generar ese nivel de confianza. Tom Peters
en su libro En busca de la excelencia, dice, los líderes que trabajan más efectivamente, me parece, nunca dicen yo. Nunca, ellos no piensan yo, sino que ellos piensan nosotros. Ellos piensan en equipo. Y creo que esa es una de las características más importantes del líder. El líder tiene que estar pensando en los intereses comunes, en los intereses de todos. Y no tiene que estar pensando en sus propios intereses, tiene que estar desprendido probablemente de sus propios intereses. Ya había dicho Doris que podemos hablar de diferentes tipos de liderazgo, el liderazgo autocrático, que más bien está identificado con un liderazgo autoritario. Yo pensaba que quizá ese es un liderazgo que está muy presente todavía en muchísimas de nuestras universidades. Quizá es algo que está ligado a los factores históricos, y yo creo que, por ejemplo, en mi universidad, caracterizada por lo técnico, la historia que le trascendió a algunos personajes que han sido muy importantes para nuestra universidad, como por ejemplo el ingeniero Rubén Orellana, sí se ha caracterizado por ese tipo de liderazgo. Sin embargo, los años han pasado, la historia ha cambiado, las universidades han entrado en una dinámica distinta, entonces es necesario ir pensando también en otras formas de liderazgo que probablemente también sean positivas, que también logren sus fines. Y bueno, aparecen estos otros tipos de liderazgo, un liderazgo burocrático que quizá está basado un poco en los papeles, la legislación, las reglas, un liderazgo carismático, ya nos lo decía Doris, que más bien como que transmite un gran entusiasmo, liderazgo democrático, en donde juega un papel muy importante el que todos los miembros del equipo, de la comunidad, puedan participar. Ahí aparece también el participativo, es decir, nosotros damos un rol importante a cada uno de los miembros. El liderazgo laissez-faire, que es como más bien que el líder permite que los miembros del grupo actúen libremente. Liderazgo natural, que a veces no está declarado, sino que se genera de una manera natural, automática. Nació el líder porque él mismo ya por diferentes factores fue reconocido. El liderazgo orientado a la tarea, que está asociado a específicos fines que se quieran alcanzar y que obviamente requiere planificaciones, organizaciones, etcétera. Y el liderazgo transformacional, que efectivamente pues está dirigido a un proceso en el cual se buscan unos cambios. Yo creo que dentro de la universidad probablemente muchos de estos liderazgos, de estas formas de liderazgo deberían mezclarse y deberían aparecer. Y dentro de las características que esperamos de ese líder de la universidad, pienso yo, bueno, pueden haber muchas más. Unas muy importantes es la coherencia y la autenticidad, es decir, que la acción del líder coincida con el pensamiento y con la palabra, que el ser, el pensar y el hacer sean lo mismo, ¿no? O sea, coincidan dentro de esa persona. Y dentro de esa autenticidad también es que esa persona sea ella misma, ¿no? Que no busque ser otra en ese proceso de liderazgo, que por eso es más reconocida. Y también la necesidad de tener conciencia de pertenecer a un equipo, de pertenecer a un grupo de trabajo, porque yo creo que algo que en este momento es muy importante es la necesidad de que no es el líder per se el que va a lograr solo alcanzar unas metas, sino que desde la verticalidad de su autoridad se ejerza el liderazgo en un entorno horizontal. Creo que eso es algo muy importante en los tiempos actuales. Y a su vez también dentro de este esquema del líder, pues es necesario que haya una conciencia de equidad en donde el líder reconozca las cualidades de aquellos que le rodean para que pueda a su vez encargar, ¿no?, funciones, pueda permitir que los otros también desarrollen sus actividades para el progreso y el alcanzar el fin esperado. El reconocimiento de aquello que es justo,
que a su vez su conducta y decisiones estén enmarcadas dentro de lo ético y que esto también le permita una práctica de la autonomía responsable, es decir, que el líder conozca qué acciones puede desarrollar dentro de la universidad porque está dentro de este ente reconocido a nivel del país en temas relacionados con la autoridad, con los temas financieros, con los temas administrativos. Obviamente, siempre dentro de lo que corresponde a lo legal y ya habíamos dicho de lo ético. Las autoridades de la educación superior pues son responsables de la toma de decisiones y del trabajo en equipo siempre, pero en la búsqueda del bien común. Y eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero no creo que hay que perderlo de vista. Y este ejercicio de liderazgo en un cargo de decisiones importantes requiere pues que nosotros afrontemos retos, y eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Hay muchos retos que se deben afrontar. Si hay cambios que se quieren hacer, pues siempre esto supone que vamos a ir por unas acciones que no se han tomado antes, entonces que tenemos que afrontar. Y también aceptar sacrificios, porque normalmente cuando uno está al frente de una institución de educación superior como esta o de algunos cargos, pues los cargos son cargas y muchas veces los tiempos ya no son de uno, ya no puede uno dedicarse a ciertas actividades como lo hacía antes. Entonces, es necesario establecer que existe, que hay que aceptar ciertos sacrificios y que dentro de este esquema también hay que reconocer que es necesario que trabajemos en que existen unas oportunidades que tenemos que trabajarlas, pero y que obvio hay que aprovechar que se dan esas oportunidades. Y también hay que reconocer las limitaciones temporales que se pueden dar por diversos factores. Perdón. Dentro de este esquema, a mí me gustaría también hablar de cuál es el papel de la mujer dentro de estos temas de liderazgo y cuáles son las razones por las que no siempre las mujeres estamos participando. ¿Por qué hay una baja presencia de las mujeres en los cargos de liderazgo en el mundo académico? Yo creo que eso pasa por el hecho de que, por un lado, pues las mujeres normalmente más bien están en algunos cargos de carácter operativo. Entonces, en algunas universidades no son rectoras, sino vicerrectoras, no son decanas, sino subdecanas, no están al frente de los grupos de investigación, sino que más bien son asistentes, son ayudantes, etcétera. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, por un lado, porque quizá en algunos de estos ámbitos no se reconoce a la mujer con la capacidad de liderazgo por diversos factores. Quizá también las mujeres se han creado una imagen negativa del liderazgo, se han construido sus propios techos de cristal, porque quizá exactamente tienen asociado este tema de, bueno, es que no tengo tiempo, es que no me voy a poder organizar, es que mejor en este espacio puedo aportar más. Y obviamente también existen algunos factores relacionados con intereses del poder de la economía del conocimiento que ha estado más asociado a un, digamos, presencia masculina. Algunos clichés sobre el concepto de la autoridad y el liderazgo que decíamos antes, es decir, el liderazgo lo asociamos a hablar duro, a pues dar un puñete sobre la mesa, a ponernos enojados, e incluso algunas mujeres han tenido que adoptar estas formas de liderazgo para poder ser reconocidas en algunos espacios. También hay unos factores del sentido mercantil a nivel de lo que es el trabajo y ciertos niveles de presión, porque efectivamente cuando las mujeres quedan embarazadas, pues necesitan unos tiempos que tienen que ser reconocidos legalmente.
pues tienen que dedicar la atención a sus hijos, etcétera. Entonces, a veces estos factores también limitan el hecho de que las mujeres puedan llegar a estos puestos de liderazgo. Bueno, aquí he querido poner algunos ejemplos de mujeres que han aceptado los retos de liderazgo por la conciencia de que sin involucramiento no se producen cambios sustanciales. Y entonces uno de los factores también importantes de líder es que es una persona que ha sabido involucrarse, que ha sabido mojarse, que ha decidido tomar parte para que sucedan los cambios. Y aquí he puesto algunos ejemplos de rectoras y también he puesto un par de ejemplos de las personas que estuvieron de candidatas al premio Eugenio Espejo en este año. Y pues, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que las mujeres sean agentes de cambio en la academia? Pues, por un lado, dentro de los accesos a la educación hay que romper estereotipos, porque asociamos al hecho de que la mujer, pues la mujer en algunas está asociada a ciertas carreras clásicas, sí, las mujeres como profesoras, las mujeres como enfermeras, pero es más difícil asociarlo a mujeres en el ámbito de la ingeniería, mujeres en el ámbito, no sé, de los temas quizá más como que están ahora, han sido clásicos de los hombres, de la parte mecánica, de la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario que rompamos esos estereotipos. También que aumentemos la autoestima en las mujeres desde que son niñas y también que cambiemos un poco esa visión profesional que pueden tener. Es decir, que también pueden apostar a otros espacios que quizá tradicionalmente no les hacemos que se enfoquen. Y dentro de la educación superior es necesario que haya una guía y un acompañamiento a estas mujeres en el proceso de alcanzar puestos de liderazgo, sabiendo que si lo van a hacer, pues van a estar apoyados por equipos que van a estar junto a ellas para lograr estos fines de trabajo que son de todos, en definitiva. Por eso hay muchos desafíos y oportunidades de liderazgo de las mujeres en la academia. Como desafíos, pues hay que superar ciertos prejuicios, hay que buscar educaciones igualitarias, hay que buscar ejemplos de cambio. Sin duda, mujeres atraen a mujeres, es decir, si las mujeres vemos que otras mujeres están allí, pues efectivamente vamos a apostar por llegar a esos puestos de liderazgo, sin que existan áreas restringidas o áreas en las cuales no se puede dar acceso. Y unas oportunidades respecto a la reflexión y el debate que se tiene que dar en estos temas. El liderazgo que está basado obviamente en el respeto, que se den oportunidades justas y de transformaciones del entorno para que haya una mayor igualdad, una mayor equidad. Finalmente, creo que desde la academia nosotros debemos dar ejemplo y el liderazgo que deberíamos dar desde la academia, desde la universidad que soñamos, debe aportar valores para la construcción de sociedades y espacios que sean efectivamente más democráticos, que sean efectivamente más igualitarios, que nos lleven a la reflexión sobre también otras formas de ejercer el liderazgo, que cuestionen la desigualdad, que cuestionen la inequidad. Y yo pensaba también que el liderazgo en la universidad que soñamos nos debe llevar a formar esos ciudadanos llamados a transformar la sociedad desde el conocimiento y los valores que se practican en las aulas y que no necesariamente corresponden a valores o a conocimientos que están dictados en una clase, sino que son valores transversales que están permanentemente en las acciones que desarrollamos, como los temas que hablábamos hace un momento, los temas éticos, cómo desarrollamos nuestro trabajo, la excelencia del cuidado del trabajo que hacemos de principio a fin, que está bien hecho y que nos permite que se reconozca el trabajo con que hacemos, la responsabilidad, el comprometimiento con la sociedad. Todos estos valores están inherentes a la universidad y eso debe ser
promovido desde el líder. Eso nos va a permitir luchar contra estos aspectos como el de la corrupción, que actualmente pues está destruyendo muchos sueños en nuestro país. Entonces yo creo que las universidades, a través de su liderazgo y a través de la formación de ciudadanos que practiquen estos valores, nos va a permitir que realmente influyamos dentro de esta sociedad y cambiemos estos temas tan negativos que actualmente estamos viviendo y logremos el progreso que el país necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Muñoz. Realmente muy interesante todo lo que nos acaba de decir. Ya estamos recibiendo algunas preguntas y algunos aportes de nuestros invitados en la tarde de hoy. En un momento ya las vamos a compartir. Vamos también a permitir este debate conjuntamente con usted y con la doctora Gilda Alcibar. En este momento vamos a recibir a Gilda Alcibar, la doctora, quien es la rectora de la Ecotec desde la ciudad de Guayaquil. Me voy a permitir presentarla. Asimismo, digo que son dos mujeres muy valiosas, quienes han tenido pues una hoja de vida espectacular. La doctora Gilda Alcibar tiene una licenciatura en comunicación por la Universidad de Espíritu Santo, la UES, con concentración en periodismo internacional. Es importante destacar que obtuvo el más alto promedio de su cohorte y haciéndose acreedora a la distinción de graduación de cum laude. Le otorgó además la distinción al mérito cultural. Tuvo un diplomado en gestión curricular por competencias en la Universidad de Guayaquil. Posteriormente hizo un diplomado superior sobre gestión educativa en la Universidad Técnica Particular de Loja. Asimismo, hizo una maestría en gerencia y liderazgo educativo. Tiene un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de La Habana, Cuba. Su incursión en la docencia comienza cuando estudiaba en la UES como asistente de cátedra mientras cursaba paralelamente pues, su carrera. Es docente ocasional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, docente titular a tiempo parcial en la UES y docente principal a tiempo completo en la Ecotec. Ha sido coordinadora de cursos de mejoramiento docente del Magisterio Fiscal bajo el convenio con el Ministerio de Educación del Ecuador y la Universidad Ecotec. Desde el 2009 es representante de la Universidad Ecotec ante la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. En la universidad donde labora actualmente, desde su fundación, se ha desempeñado con varios cargos: coordinadora de facultad, subdecana y posteriormente decana de la Facultad de Marketing y Comunicación. En el 2014 fue elegida como vicerrectora académica para el periodo 2014-2019 y desde el 28 de agosto del 2019 fue designada como rectora de esta universidad. Doctora Gilda, buenas tardes, bienvenida. Queda con este auditorio. Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero debo agradecer a la ULEAM por esta invitación y de la mano de su vicerrectora administrativa, la doctora Doris Ceballos. También a la doctora Florinela Muñoz, rectora de la EPN, quien fue mi antecesora en esta exposición. Y obviamente saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Veo que son 556, un número bastante impresionante, lo cual me motiva pues a que tengamos un diálogo muy enriquecedor en esta tarde. Para comenzar a hablar de liderazgo y de instituciones de educación superior, escuchaba con muchísima atención lo que decía la doctora Muñoz y me daba mucha alegría encontrar que había muchos puntos en común en las reflexiones que ella hizo en su exposición con lo que yo tengo planteado conversar y exponerles en este momento. Y eso me dejaba ver que no importa la región del país en la que nos encontremos, no importa el tipo de universidad, sea pública, privada, politécnica o no, ni importa a veces el rango generacional al que pertenezcamos,
si hay bases sólidas de liderazgo, las visiones van a ser comunes. Y eso fue, creo que, el ejemplo más grande con el que puedo comenzar esta intervención. Hablar de liderazgo es un tema muy apasionante porque creo que cada uno de nosotros podemos ser líderes en diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes posiciones laborales en las que eventualmente nos encontremos. Hablar de liderazgo es hablar de la visión y el compromiso mezclado con las fortalezas, pero con la decisión plena de que en la posición en la que nos encontremos podemos lograr un cambio, y un cambio positivo en el que logremos trascender y logremos que el equipo que trabaja con nosotros avance al mismo ritmo. Hablar de la institución de educación superior, de la universidad que soñamos, que es el título que lleva a este conversatorio, me llevó también a pensar cuál es la universidad que soñamos. ¿Qué es lo que soñamos en el Ecuador? ¿Qué es lo que queremos? Yo les puedo decir cuál es la universidad que yo sueño. La universidad por la que sueño todas las noches y me levanto a trabajar todos los días. Es una universidad, en el caso mío, la Universidad de Ecotec, que tenga los pies bien puestos en el Ecuador, pero tenga los ojos en el mundo. Una universidad que entienda que el conocimiento no tiene fronteras y que las neuronas no tienen nacionalidad, que la capacidad no tiene ni género ni nacionalidad, sino que tiene la misma capacidad de llegar tan lejos como se lo proponga. Y que todo viene de la mano de un liderazgo participativo y de equipos muy fortalecidos. Yo veo una universidad ecuatoriana que se propone y se mantiene como una cuna del pensamiento, donde se debatan ideas, donde se analicen escenarios, problemas, entornos, sea crítica, pero también sea propositiva. Donde nosotros podamos, desde la objetividad de la ciencia y de las experticias y los dominios académicos que cada universidad tiene, contribuir al desarrollo de un mejor país. Donde, como decía la doctora Muñoz en su intervención, tengamos muchísima conciencia de que nosotros no solamente formamos profesionales, sí, lo hacemos, pero nosotros formamos profesionales, nosotros formamos ciudadanos responsables, nosotros tenemos que formar agentes de cambio. Tenemos en las manos las ilusiones, la vocación, el talento de miles de jóvenes que hoy son estudiantes, pero que mañana tienen que ser los futuros líderes del país, de las empresas, de sus emprendimientos, de sus comunidades. Y eso no son palabras menores, es una responsabilidad muy grande que desde el momento que la entiende la universidad, creo que va a lograr muy bien su trabajo. Estoy convencida que en el Ecuador hemos dado pasos agigantados en el tema de la educación superior y que cada vez más estamos conscientes de ese compromiso que les he descrito. Antes de seguir con mi intervención, yo creo que es justo que les presente a la Universidad de Ecotec, que les explique un poco y les dé a conocer a esa institución a la que quiero tanto y por la que trabajo todos los días desde hace 13 años. Ecotec es una universidad particular, autofinanciada. Estamos ubicados en Guayaquil y en San Borondón, en la provincia del Guayas. Tenemos 13 años de vida, 25 carreras y 13 maestrías. Tenemos 7.000 estudiantes, 400 entre profesores y personal administrativo, y un impacto cada vez más grande que nos representa un desafío aún mayor. Entonces, como les decía, para mí hablar de liderazgo es hablar precisamente de compromiso. Y creo que el éxito fundamental, estando en una posición tan importante como lo es el rectorado de la universidad, es entender que aquí se deben formar líderes en las diferentes áreas de la universidad, entender que el liderazgo fuerte viene siempre acompañado de un equipo fuerte, que un liderazgo válido, real y que trasciende no es un liderazgo egoísta que busca tener protagonismo máximo en una sola persona, sino entender que mientras haya equipos mucho más sólidos, interdisciplinarios, en los que se trabaje con sinergia, el liderazgo se fortalece, porque ya se vuelve una estructura mucho más sólida dentro de una organización que cada vez sigue creciendo. Yo creo muchísimo en el liderazgo participativo
y quisiera pues hablar de 5 puntos importantes para poder abrir este debate y que podamos después dialogar y que puedan hacer sus preguntas. Lo primero es tener un objetivo claro en mente. ¿Cuál es el proyecto de vida, o en el caso pues, de la universidad, el proyecto de trabajo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo para la Universidad de Ecotec? ¿Cuál es la universidad que queremos? ¿Cuál es la empresa que ustedes quieren dirigir? ¿Cuál es su proyecto máximo? Cuando uno tiene claro la meta, va a ser claro el camino a seguir. No hay un liderazgo, no hay una posición de poder o de responsabilidad que pueda llevarse de manera eficiente si no uno no se propone un plan de trabajo con un objetivo específico. En el caso de las universidades, el modelo de universidad que queremos responde a las particularidades de nuestra institución, al modelo pedagógico establecido, a nuestros dominios académicos y a entender en qué nos vamos a destacar como institución educativa. Entender que cada universidad tiene una particularidad y que si bien compartimos ejes en común como instituciones de educación superior del país, tienen cada una que tener ese diferenciador que hace que sea Ecotec una universidad, la SPOL otra, la Escuela Politécnica Nacional otra. Cada una tiene sus fortalezas, pero en conjunto trabajamos dentro de un gran sistema de educación superior que responde a las necesidades del país. El segundo punto fundamental, no hay liderazgo, sobre todo sin el entendimiento y el conocimiento pleno de la comunidad con la que uno trabaja. En este caso, aterrizado al tema de las universidades, ¿cuál es la realidad de tu comunidad universitaria? ¿Cuáles son las características de tus estudiantes? Y no solamente por lo que definan los perfiles en los estudios demográficos que se puedan tener, sino las necesidades reales. ¿Cuáles son sus perfiles de vocación? ¿Cuáles son sus necesidades de formación? ¿Cuál es su entorno familiar? ¿Cuáles son sus aspiraciones de crecimiento? Cuando uno tiene un conocimiento pleno del grupo estudiantil al que dirige, a la gran comunidad universitaria que está en nuestras manos, es mucho más fácil poder hacer planes que respondan a esas necesidades, teniendo en consideración a los estudiantes como punto número 1 y como eje central de nuestro trabajo, pero teniendo en consideración también a los perfiles de los docentes. Sin los docentes no hay el trabajo eficiente de una universidad. Yo siempre digo que no hay planes que se puedan hacer desde un consejo directivo o un consejo superior universitario que no se pueden volver realidad sin la participación plena de los docentes. No hay modelo pedagógico más eficiente que aquel que está muy bien empapado en la mente y en los corazones y en la forma de trabajar de los docentes universitarios. El docente tiene un rol protagónico y fundamental en el cumplimiento de la misión y la visión de la universidad. Son de los sectores donde más atención se deben poner porque son parte de ese gran equipo de la universidad que hace que todo se cumpla y que podamos seguir adelante. El perfil también de los servidores administrativos y entender el lugar donde el entorno en el cual la universidad tiene su influencia directa. Una vez que entendemos todos estos públicos con los cuales nosotros tenemos responsabilidad, el liderazgo comienza a tomar forma porque podemos entender la particularidad de nuestra institución y podemos darle el tono, entender su ADN y poder hacer que madure dentro de sus características propias. El tercer punto de mi intervención va hacia definir pilares de gestión. Yo creo muy importante, hay planes, hay departamentos de planificación en la universidad, hay planes operativos, hay planes estratégicos, pero hay que definir al menos 5 pilares de gestión sobre los cuales la universidad debe transitar, sobre todo cuando uno esté en un cargo de tan alta responsabilidad como un rectorado, que tiene una fecha de inicio, una fecha de término específico. El exponer y el planificar sobre 5 pilares de gestión, más o menos, y el hacer que la comunidad universitaria los conozca, vuelve muy dinámica esa relación. Porque así como yo necesito, como rectora, conocer las características de mis públicos, como lo decía en el punto anterior, yo necesito que esa gran comunidad conozca las características del plan de trabajo para que no sea el plan del rectorado o de los directivos, sino que sea el plan de la universidad.
en el momento en que los pilares de gestión, las grandes metas son de todos, se va a poder trabajar de mejor manera para llegarlo y se va a poder sentir y crear esa pertenencia institucional, ese orgullo hacia la institución en la que uno estudia o trabaja, que es tan necesario en estos tiempos. El cuarto punto va en relación a los equipos multidisciplinarios. Y sobre esto yo decía al inicio que no concibo un liderazgo egoísta bajo ninguna circunstancia, sino que yo concibo un liderazgo donde uno tiene la madurez y la inteligencia emocional suficiente para detectar a aquellas personas que tienen características de liderazgo en sus grupos y en sus equipos específicos, que tienen aquellas fortalezas que nosotros no tenemos, y cómo trabajar sinérgicamente con ellos para poder hacer una estructura mucho más sólida. Además, creo profundamente en el fomento de nuevos liderazgos. Yo creo que es responsabilidad de un gran líder en cualquier posición o tipo de institución que se encuentre el comenzar a cazar estos talentos, el hacer semilleros de liderazgos, porque hay que entender que esos nuevos líderes o esas personas con muchísimo potencial tienen que de un modo u otro aprovechar la experiencia y esa curva de aprendizaje que quienes llevamos un poco más de años o un poco más de tiempo en determinadas circunstancias y puestos podemos enseñarles. Y eso hace que este país mejore y que las instituciones sean mucho más sólidas. Y el quinto punto con el que quiero cerrar esta intervención y abrirlo al diálogo, si así Doris lo permite dentro de la metodología, es la coherencia y la institucionalidad. El tema de la coherencia es clave. No se puede predicar lo que no se hace. No se puede decir lo que no se vive. No se puede pedir lo que uno no es capaz de hacer. Cuando hay un liderazgo con coherencia, la credibilidad se fortalece y un líder con credibilidad es un líder sostenible. Yo creo que nuestras acciones tienen que hablar no solamente en los planes y en la retórica y en la facilidad de palabra que seguramente los líderes suelen tener, sino que tienen que hablar a través de las acciones concretas, de hechos que sobrepasen las palabras, de acciones que hablen por sí mismas y que no seamos nosotros los que tengamos que gritar que estamos haciendo bien las cosas, sino que sea nuestro trabajo. El liderazgo que es reconocido por los demás es un liderazgo verdadero, no el liderazgo que se pone o se autopone en función de querer decir lo que no se hace. La institucionalidad, entendiéndola que como cada institución tiene un ADN, tiene una misión, tiene una visión, una identidad, yo creo que si bien cada líder frente a una institución de un modo u otro le marca su estilo, una cosa son los estilos, pero debe prevalecer la institución por sobre todas las cosas. Entender que nosotros somos vehículos, en el buen sentido, de la transformación de una institución, del avance, pero que hay bases sólidas que pertenecen a la institucionalidad y que deben ser permanentes, porque las personas pasamos y la universidad o la institución no puede reinventarse o cambiar según cambie su rector o rectora, sino que si responde a valores, a su misión, a su objetivo, a su identidad propia, el rector o la rectora de turno lo que hará es hacer que avance, que vayan pasos más allá, contagiar a su equipo con el ideal, contagiar a la comunidad universitaria con la consecución de nuevas metas cada vez más ambiciosas, pero teniendo en cuenta siempre la institucionalidad. Porque en estas circunstancias actuales, yo creo que hoy más que nunca, para cerrar esta intervención, el liderazgo de una persona no es un tema exclusivo de género, no es un tema exclusivo de edad, sino que más bien tiene que ser un tema inclusivo, un tema donde nosotros entendamos, como decía al inicio, y con eso quiero terminar, los liderazgos fuertes responden a equipos de trabajo fuertes. Siempre una persona que conozca sus debilidades y fortalezas y tenga la madurez para sumar a su equipo a personas que complementen esos perfiles, tendrá resultados mucho más eficientes. Así que muchísimas gracias por la invitación y estoy dispuesta pues a poder dialogar con ustedes y a responder todas sus preguntas.
Bien, muchas gracias, doctora Gilda, muchas gracias, doctora Florinela. La verdad, escucharlas a ustedes es sentirse también muy bien representada como mujer académica, como mujer de universidad. Yo creo que es bastante importante escucharlas y también tomarlas de referencia para nuestras estudiantes, para nuestras profesoras, también para nuestros estudiantes y nuestros profesores, porque como bien decía en su parte concluyente Gilda, no es una cuestión de género, es una cuestión de liderazgo, de saberes, de méritos también, ¿no? De compartir el liderazgo sin egoísmos o sin ningún sesgo. En todo caso, un poco solamente para reflexionar respecto a lo que ustedes han mencionado, me gustó mucho cuando la doctora Florinela decía que había un tema que me gustó mucho y decía, bueno, las mujeres en cargos directivos, las mujeres atraen más mujeres. Tal vez porque hay una posibilidad de hacer brillar a más mujeres en cargos directivos, ¿no? De manera puntual. Sin embargo, la doctora Florinela hablaba de que las universidades, que también lo ratificaba la doctora Gilda, las universidades en Ecuador, en términos generales, pues su propio nombre lo dice, son universales, ¿no? Son heterogéneas, tienen su propia identidad, aunque de manera transversal también tienen las mismas complejidades. La universidad sirve para mejorar el sistema de vida de una sociedad, porque el enfoque debe ser hacia el servicio de la sociedad, promoviendo agentes de cambio, mejorando el producto que nos llega, digamos, los estudiantes, como mejores ciudadanos. Y en ese andar, decía la doctora Florinela, quienes asumimos un cargo de liderazgo, también se asume un reto, se asumen sacrificios. Y como también decía esa parte que me encantó, los cargos son cargas por las cuales tal vez quienes nacemos con esa posibilidad o con esa pasión de hacer cosas por los demás, nos motiva, nos mueve y estamos decididos a hacer esos grandes sacrificios por ayudar a una sociedad, por contribuir a jóvenes, por contribuir a la academia, por dar un poco más de nosotros mismos, porque también vemos en los jóvenes reflejados quizás nuestra propia juventud, nuestra propia vida, nuestra propia trayectoria. Decía la doctora Gilda que le encantan las universidades, que su universidad tiene bien puestos los pies en el Ecuador, pero el cerebro en el mundo. Yo también digo siempre lo mismo. Las fronteras no existen, solo son mentales, porque el conocimiento es universal, la academia es universal, y ahora mismo en épocas de pandemia nos hemos dado cuenta de aquello. La tecnología que antes nos separaba, hoy por hoy nos está uniendo, nos permite esa unidad indistintamente en qué continente, en qué parte del mundo estemos, ¿no? La universidad debe ser aquel espacio donde se debatan ideas, donde se maneje una alta crítica, pero una crítica propositiva, que contribuya a un mejor país y que tengamos en cuenta que esos estudiantes que hoy pasan por nuestras aulas de clases, mañana serán líderes de sus propias empresas, líderes de otras empresas, serán empleados brillantes, serán empresarios brillantes, serán gobernantes brillantes, y que debemos poner nuestro granito de arena en su formación. Tenemos una alta responsabilidad como universidades en esa formación de estos jóvenes para garantizar indistintamente si nuestra universidad es pública, si nuestra universidad es privada, si nuestra universidad queda en Quito, Guayaquil o Manta o Manabí, tenemos esa misma función dentro o fuera del país. Ya me voy a pasar un poco a las preguntas. De paso, si ustedes desean, a nuestras dos panelistas pueden ir por interno también respondiendo, porque se dan cuenta, ahí está el chat que ustedes pueden tener acceso y están muchas preguntas. Miren aquí, Gonzalo Calderón hace una pregunta y dice, ¿qué determina que un líder universitario genere un nivel de confianza dentro de la comunidad universitaria?
No sé si vamos en el mismo orden de pronto, la doctora Florinela. ¿Qué determina que ese líder gane legitimidad, gane el respeto de la comunidad universitaria? Bueno, yo creo, Doris, que el factor de la confianza está ligado a esto que hablábamos antes de la coherencia, es decir, que efectivamente si las personas ven primero que una persona pues actúa de acuerdo a aquello que dice, es decir, que sus acciones son coherentes, va a ir ganando confianza. O sea, ese es un hecho, digamos, natural. Pero a su vez también creo que es importante dentro del área universitaria que esa confianza se genera también cuando los actores van reconociendo que el líder o la persona que va a ejercer el liderazgo va teniendo resultados en sus acciones, es decir, que sus acciones van siendo efectivas y esto va generando un nivel de confianza, ¿no? Es un hecho que uno, al ver que lo que se está diciendo se va cumpliendo, entonces uno va generando ese sentimiento de confianza de decir, ah, mira, en este caso sí vamos teniendo resultados, ¿no? Entonces, y eso no necesariamente tiene que ser en acciones enormes, en acciones muy complejas, pueden ser en cosas pequeñas, pero que luego se van viendo materializadas. Entonces yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Y otro tema también que puede ligarse a la confianza quizá es la empatía, es decir, si yo voy mostrando que comprendo a las otras personas y me pongo en sus zapatos, probablemente eso también vaya generando unos nexos de confianza, porque al final estos son como factores humanos que nos unen, ¿no? Son sentimientos, podríamos decir, que van uniendo a los miembros de la comunidad universitaria. Entonces, creo que un poco van por ahí. Yo diría que esos factores son importantes. Muy bien, gracias doctora Florinela. Doctora Gilda, de pronto, ¿qué determina que este líder genere confianza? Usted que nos habló mucho de eso. Bueno, yo coincido en el tema de la coherencia. Creo que también el tema del liderazgo participativo hace que el líder que genera confianza es aquel que logra identificar y crear relaciones de trabajo, en este caso, ¿no? Relaciones bajo metas comunes con sus pares. También considero fundamental el tema de la credibilidad. Yo creo que la confianza, base de la confianza es la credibilidad. Y la credibilidad se logra cumpliendo lo que se dice, siendo ético, jugando limpio. Básicamente jugando limpio. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Yo creo que en la misma línea de reflexión, hay una consulta aquí en el chat que me parece importante también, ¿no? ¿Cómo lograr, dentro de nuestros equipos de trabajo, cómo lograr ese empoderamiento y ese involucramiento? Porque a veces las personas son un poco adversas, podemos decir, o reactivas al cambio, reacias al cambio, y se les complica mucho incorporarse a equipos de trabajo, más que todo equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr ese empoderamiento de todas las partes involucradas? Bueno, yo creo que primero es importante que la persona que está ejerciendo el liderazgo no quiera hacerlo todo. Esto obviamente, bueno, en algunos cargos es imposible, pero a veces nos puede pasar en cosas pequeñas, ¿no? En cosas pequeñas nos puede pasar en grupos más pequeños de investigación o a veces incluso en el hogar, ¿no? Que queramos hacer todo y no está bien. Es decir, que a veces podemos tener el equivocado error, o sea, digamos, la visión equivocada, perdón, que solo nosotros lo hacemos bien, ¿no? Y ese es lo más nefasto, creo yo, para lograr empoderar a los demás. Entonces, el primer punto es que uno tiene que delegar. O sea, es importantísimo que se genere un nivel de delegación. Pero para que esa delegación sea acertada, significa que yo conozco las capacidades de las personas que me rodean, o sea, ¿para qué son buenos? Entonces, ¿para qué es bueno esta persona? ¿Para qué es bueno esta otra persona? Y a su vez,
en ese proceso que a lo mejor no es fácil. Tú tienes razón, Doris, muchas veces es difícil como a veces salir de un sistema y entrar en otro, lograr que la gente se involucre en equipo. Es importante que en ese proceso, quizá al principio en cosas pequeñas, igual que vamos como delegando, como dando funciones, pues reconozcamos cuando la gente hace bien su trabajo. Es decir, le vayamos diciendo, oye, has hecho muy bien tu trabajo, qué bien ha salido esto, qué bueno que se haya hecho esto, y ir reconociendo el trabajo bien hecho. Creo que va empoderando a las personas en las posiciones que van teniendo. Si nosotros no vamos haciendo eso, probablemente la gente siente que su trabajo no es reconocido y entonces se pierde ese empoderamiento. Y si en algunos casos, pues efectivamente hay cosas que fallan, creo que a su vez las correcciones tienen que hacerse de manera individual y personal. Y siempre de buena manera, para que la gente sienta que no le corregimos digamos, por una crítica en un mal plan, sino más bien porque queremos que se mejore. O sea, estamos reconociendo lo bueno, pero hay que ir a mejorar. Creo que eso es un factor muy importante, porque a través de eso, paulatinamente, esas personas van jugando el rol que les corresponde en el lugar que les corresponde. Entonces, creo que ese es un papel del líder. Esa sería una visión que puedo tener. Gracias. Bien, gracias, doctora Gilda. Bueno, yo creo que es súper importante el entender que cada persona tiene que sentirse valorada y reconocida por su trabajo. Para sentirse valorada, entonces uno tiene que conocer cuáles son las fortalezas de esas personas para que realmente se puedan potenciar. Y en relación a las debilidades, también comenzar con un tema de un plan de trabajo, de capacitación, tratar de desarrollar el talento humano. Yo creo que cuando uno le apuesta a la gente, uno logra resultados efectivos. Entonces tú puedes tener una meta ambiciosa, conociendo las fortalezas del equipo, pero si uno le apuesta al desarrollo de esa gente, de las personas que conforman el equipo, esas personas se van a sentir valoradas, se van a sentir reconocidas y se van a sentir partícipes del crecimiento, porque no solamente un crecimiento etéreo, institucional, sino que representa también un crecimiento personal para ellos. Entonces, para mí están las dos claves ahí. Reconocimiento de su trabajo para que sean participativos y fortalecimiento de sus debilidades con un plan de carrera y de crecimiento profesional. Correcto, muy... Doris, Sí, me gustaría solo agregar un tema adicional a lo que decía Gilda. También creo que ayuda al poder del empoderamiento, obviamente, el generar una fuerte identidad institucional, que creo que ella lo había mencionado antes, pero me parece que es súper importante. O sea, cuando hay identidad institucional, eso también genera empoderamiento. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de José Saltos Briones, pero voy a replantearla porque él dice qué tips se pueden utilizar para fortalecer el liderazgo. Yo quisiera preguntarle a Gilda Alcibar y a Florinela Muñoz, ¿cómo hacen en una sesión o para solucionar un problema desde el rectorado para fortalecer el liderazgo? Digamos que tienen una misión, un objetivo claro para un proyecto, ¿cómo lo organizan? ¿Cómo hacen que se fortalezca el liderazgo y que también empoderen al resto de personas? Como bien lo decía Florinela, no todo lo podemos hacer nosotros, sino que también delegar las funciones, delegar, empoderar al resto de personas. ¿Cómo ustedes lo hacen? Un caso práctico. Bueno, yo en realidad creo que lo que suelo hacer yo es hacer una reunión con las personas más cercanas que están en el equipo de trabajo. Vamos a decir los vicerrectores, las personas que están en las asesorías, puede ser algún otro actor directamente involucrado dependiendo del área. Entonces, hacer una exposición de la idea, ¿no es cierto?, para que las personas puedan hacer aportes, cambios, puedan agregar nuevas ideas, puedan opinar sobre la ejecución del tema, porque claro,
Al final uno ha tenido una idea y luego esta idea, en realidad, para concretarse necesita operativizarse a través de diferentes factores. Entonces, si uno no hace estas reuniones de trabajo, no expone, no permite que otras personas le enriquezcan, probablemente se va a quedar en eso, en una bonita idea y no se va a poder concretar. Y creo que después de eso, evidentemente uno lanza, expone, y después entramos a una segunda reunión de trabajo donde la segunda o tercera o las reuniones que sean necesarias para que estas ideas ya se vayan concretando. A mí me ha pasado en algunos casos en temas de comunicación, por ejemplo, que a mí se me ocurren algunas ideas, entonces me reúno con el área de comunicación, les pongo, a mí me gustaría que tal vez trabajáramos estos temas, pero evidentemente yo no soy una experta en comunicación. Entonces tengo que trabajar con los expertos en comunicación para que ellos ayuden a ver si es que esto es operativo, si es interesante, si va a tener llegada, si los grupos que yo espero que sean comunicados efectivamente lo hagan, etcétera. Entonces creo que fundamentalmente hay que socializar la idea y hay que permitir que esa idea sea enriquecida y sea transformada también por otros miembros que están involucrados para que luego pueda entrar en un proceso operativo de acción. Bueno, ya de ahora en adelante, cuando tenga una sesión de comunicación, ya tiene una aliada más, la doctora Gilda Alcibar, seguramente te ayudará. Bueno. Con mucho gusto, es mi especialidad y mi pasión. A ver, ¿qué hago yo en Ecotec? Cuando tenemos un plan o una idea o un objetivo concreto, yo primero tengo una sesión, como digo, conmigo misma, donde planteo el objetivo y trato de dibujar un camino por el que yo considero es la manera más eficiente de llegar y cumplir la meta. Pero eso es como un borrador inicial. Luego tengo una reunión con los directivos que correspondan pues, para el tipo de proyecto que queremos hacer y trato de ser muy enfática en el objetivo, en las razones que nos mueven como institución para ese objetivo, porque mi intención siempre es que ellos sientan la misma emoción que siento yo o que tengan el mismo nivel de compromiso, que se vayan entusiasmando tanto como nos entusiasma a nosotros ese objetivo, que lo vayan haciendo de ellos también. Y les planteo un poco por donde yo creo que puede ser el camino y la línea de trabajo a seguir, pero siempre ellos saben que esa es, como yo digo, la línea inicial, y que a mí me gusta construir con ellos el camino. Y ahí viene esta sesión de trabajo donde me gusta escuchar diferentes voces, porque creo que así se construyen las mejores ideas, y vamos haciendo ajustes en función y con el objetivo de poder ajustar esa forma de trabajo que yo había pensado, de mejorarla, complementarla. A veces se cambia completamente porque yo tengo quizás el objetivo claro, pero una forma de llegar a él, y en la sesión de trabajo encontramos que hay otras maneras de trabajar que vamos a llegar al mismo objetivo de manera más eficiente, más creativa, entre otras cosas, ¿no? Pero logro o intento que todos se contagien del ideal. Como yo decía, que todos hagan suya esa meta. Y a su vez, que cuando ya esté delimitado y nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a trabajar, ellos, yo siempre les pido que hagan lo mismo con sus equipos de trabajo que tienen a cargo, que ellos tengan ese mismo nivel de participación para que se vuelva como en pirámides, ¿no? La gente que está quizás a nivel operativo, a mandos intermedios, que tengan que participar en la consecución de la meta, entiendan el porqué. Eso para mí también es súper importante, que la gente que trabaje entienda el por qué está trabajando para eso, cuál es el beneficio, y que no sean solamente cumplidores de órdenes o personas que trabajen de manera mecánica, sino que cuando entienden el por qué y entienden cómo ellos suman, sea desde una parte muy pequeña, desde un aporte muy grande, pero cómo su trabajo suma a ese objetivo, vamos a poder llegar de mejor manera. Y así es como lo hacemos acá. Bien, bueno, en todo caso veo que es un liderazgo participativo, permisivo, en el sentido de permitirles a cada uno de los actores y del equipo de trabajo que aporten con sus ideas y que formen parte de, incorporándose a todo ese gran objetivo que pueden tener dentro de un proyecto. Ya estamos llegando a la fase final, pero yo tengo una pregunta más.
Desde la experiencia de ustedes como rectoras, ¿cuáles han sido los mayores o el mayor desafío que han enfrentado al asumir el reto de llevar el mensaje de cambio en sus universidades desde que son rectoras? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que han tenido ustedes? Yo creo que Gilda también es la primera rectora mujer de la Ecotec, ¿no? Sí, entonces dos primeras mujeres rectoras, una rectora millennial y una rectora de la universidad, de la Escuela Politécnica Nacional con 150 años de vida y por primera vez una mujer también en su cargo. ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos? Bueno, en mi caso, pues sí, sí fue un desafío plantearme ser la rectora de una universidad que tiene un porcentaje todavía muy alto de hombres, tanto como profesores como estudiantes, porque estamos hablando en ambos casos del 70% de hombres y apenas el 30% de mujeres. Y obviamente también ser la primera rectora de esta universidad con 151 años de vida ahora. Sí es, pero aparte de eso, el hecho de que sea una universidad de ingenieros, ¿no? O sea, es una universidad de ingenieros, de carreras eminentemente técnicas que están ocupadas mayoritariamente en forma general por hombres. Entonces sí creo que sí ha sido un desafío. Creo que sí es un desafío dentro de la universidad que actualmente presido. Pues el hecho de que se considere el trabajo de las mujeres, yo creo que sí se lo ha hecho, pero a veces generacionalmente, ¿no? Quizá en las generaciones actuales es más fácil, pero generacionalmente desde atrás sí ha sido romper paradigmas porque sí se nota que es difícil como ir aceptando o sea, que haya una mujer que ocupe este puesto eh, porque ha sido tradicionalmente ocupado por hombres y por hombres muy autoritarios. Entonces, creo que eso también ha sido para mí un desafío, el, el que se entienda que el liderazgo no necesariamente está trazado por el autoritarismo, entendido por, no sé, ese, como yo les decía, alzar la voz, ponerse bravos. Creo que sí es importante que las mujeres mostremos que el liderazgo puede ejercerse desde otras maneras, con otras formas, y pero que sigue siendo liderazgo. Entonces, creo que ese es sigue siendo mi desafío todavía actualmente. Gracias. Muy bien, doctora Gilda. Bueno, a ver, yo como dijiste en la descripción, comencé mi rectorado el 28 de agosto del año pasado y realmente yo creo que los mayores retos que me tocaron a mí, quizás le tocaron a varias personas, pero yo estaba nueva en el cargo, fue el tema de octubre y la pandemia. Básicamente eso porque cuando comenzó el paro nacional y la situación de octubre, yo tenía un mes y algo, y el comenzar a asumir en ese momento un nivel de liderazgo ante una crisis es algo para lo que uno está preparado en teoría, pero hasta que no lo vive no sabe lo que es. Y eso creo que terminó siendo algo que de un modo u otro fortaleció esa transición. Estamos hablando pues que yo recién estaba de rectora nueva y el tener que asumir esa crisis como cabeza de la institución ante la incertidumbre de 7.000 estudiantes, 300 trabajadores y profesores, fue como una prueba de fuego importante de demostrar de lo que yo soy capaz y de lo que podía hacer ante una circunstancia no planificada y no pensada. Y después, cuando ya todo se estabiliza, viene el tema de la cuarentena, algo que sobrepasa cualquier expectativa o cualquier planificación previa. Como universidad lo hemos llevado bastante bien, hemos hecho, y lo digo con datos, o sea, encuestas dentro de los estudiantes, constantes sondeos, indicadores, etcétera, ¿no? Pero eso creo que también fue un desafío porque es asumir liderazgo en un momento de crisis y uno
normalmente no piensa que los momentos de crisis vienen de esa manera, sobre todo cuando vienes trabajando en una institución que la conozco desde la fundación, con 13 años de vida y como que escalando diferentes puestos, donde no ha habido mayores sorpresas ni problemas, una institución bastante estable. Entonces, de repente la inestabilidad llega no por la institución, sino por factores externos. Un paro nacional de grandes consecuencias, una pandemia mundial, pero es cuando uno puede demostrar, y yo lo veo como una oportunidad, el nivel de capacidad y liderazgo que uno tiene. Como dicen, en las grandes tormentas donde se ven a los grandes capitanes, y creo que eso terminó siendo una oportunidad de salir adelante, y hoy, ya habiendo cumplido un año y habiendo pasado relativamente estas dos cosas, digo relativo porque el tema de la pandemia todavía está latente, creo que se ha salido de manera airosa y eso es algo que me llena de satisfacción. Muy bien, muy bien. La verdad ha sido muy gustoso compartir con ustedes dos. Ha sido maravilloso, muy enriquecedor conversar con dos brillantes mujeres muy apasionadas por la educación, por lo que hacen, grandes lideresas de la educación superior de nuestro país, con una trayectoria, con un currículum impresionante y listas para asumir todos estos desafíos pues, que ustedes mismas nos han comentado la tarde de hoy. Ya para cerrar, me gustaría darles el espacio a ustedes para que puedan despedirse de este público de casi 600 personas conectadas a esta hora, que es habitualmente la cantidad de personas que nos acompañan cada semana en estos foros. Gracias, Doris. Bueno, agradecerte a ti, a tu universidad, por esta invitación, a la doctora Gilda y a todos los que están aquí presentes conversando sobre este tema. Creo que es algo muy importante. Estaba viendo en este momento uno de los chats y creo que algo que es muy importante en el tema de liderazgo son los valores, ¿no? Porque efectivamente los valores son los que van a determinar que los fines a los cuales lleguemos sean los adecuados. Es verdad que han habido líderes que no han sido líderes, pero no han llevado a las sociedades a un camino adecuado. Entonces creo que sí es muy importante en los líderes los valores éticos, y por eso yo también hablaba sobre el tema de la corrupción y pienso que en todo su conjunto, ¿no? O sea, es muy importante que por encima de muchas cosas esté, o sea, en el líder esté este factor de los valores, que él sepa transportarlos también hacia las personas con las que está trabajando, y obviamente eso también en la universidad se va a traducir hacia los profesionales que formamos, que en definitiva son los que tienen la misión también de transformar la sociedad. Y pensemos justamente que la educación es verdaderamente la herramienta que va a transformar la sociedad, como decía Nelson Mandela. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo quería primero felicitarte, Doris, por este espacio. Me gusta muchísimo, entiendo que es una iniciativa que ya tiene una historia enfocando diferentes temas, y esto habla del poder de la academia, esto habla del poder del conocimiento, y de recalcar eso que yo decía, de que la universidad es la cuna de las ideas, del debate y de las propuestas, ¿no? Quiero ratificar que me encanta compartir, en este caso, con la doctora Muñoz, contigo, Doris, porque para mí el Ecuador es uno solo y no hay diferencias, y este tipo de actividades nos unen, nos hacen entender que son muchísimas las cosas que son en común y que nos llevan a avanzar y a entender el gran concepto de un consenso del país, un consenso Ecuador, donde tengamos objetivos comunes como país y cada uno asuma su rol, en este caso nosotros desde la dirección de las universidades que representamos. Y finalmente, para todas las personas que nos dedicaron su tiempo, su paciencia, su atención, que es de los recursos más importantes, agradecerles, invitarles a que encuentren cuál es el propósito que tienen en su vida. Cuando uno determina el propósito
y entiende sus propias fortalezas, va a poder llegar a construir y a trascender. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe entender. No importa si uno no está en un rectorado, o en la presidencia de la república, o en la alcaldía, o en la gerencia. Cada uno puede ser un agente de cambio teniendo claro su propósito, sus fortalezas, y teniendo claro que lo puede hacer. Entonces, con esas palabras finalizo y les agradezco por la atención y nuevamente pues a ustedes por la invitación y a la ULEAM por haber sido hoy la casa que nos recibe de manera virtual para estudiar. Muchas gracias nuevamente a nuestras rectoras por su excelente exposición. Definitivamente para lograr avanzar no solo debemos elegir un modelo de liderazgo que ayude a evolucionar en un proceso de cambio irreversible de nuestras universidades, sino también plantearnos en esencia cómo es la universidad que soñamos. Y definitivamente la universidad que soñamos es proporcional al país que queremos, a la sociedad que anhelamos. Entonces, la universidad que soñamos debe enraizarse completamente en su base como academia, siendo de talla internacional, como lo decíamos esta tarde, lo decían las ponentes, donde sus bibliotecas sean verdaderos templos del saber, con estudiantes por doquier leyendo de forma apasionada, que también estén en espacios donde se respire pureza por la riqueza natural de sus árboles y de agradables jardines, donde hayan jóvenes que expresen arte para que la transversalidad en todos los niveles del desarrollo de la inteligencia logre ese gran equilibrio de formación que nos conquista y nos humaniza y permite ser esos agentes de cambio. Una universidad donde la importancia de la figura docente sea de maestros que inspiren, que sean paradigmas de prudencia, de sabiduría, docentes cargados de valores, como lo decía la doctora Florinela, los valores éticos, verdaderos mentores, ejemplos a seguir, porque en cada templo del saber, sus mujeres y hombres sabios son ejemplos de sabiduría para estudiantes con ganas de descubrir su esencia y su propio norte y su propia razón de ser. He aquí el gran reto. Llevar de la mano la academia con las exigencias de la sociedad frente a la generación del conocimiento, donde el liderazgo con enfoque transformacional promueva un tipo de influencia basada en aspectos mutuamente interdependientes con una fuerte y sólida base humanística. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. La próxima semana nos vamos a volver a encontrar con un nuevo tema sobre los estudios de posgrado y la solución ante la saturación del mercado laboral. Como siempre, no se olviden de responder nuestra encuesta. Muchas gracias, doctora Florinela, muchas gracias, doctora Gilda. Un abrazo desde Manta hasta Guayaquil y hasta Quito. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias, Doris. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Que tengan una buena noche y cuídense. Igualmente.